Ahora les voy a ir contando un poquito de todo. Bueno, vamos a empezar primero por la presentación. Mi nombre es Ana Muti. Bueno, yo voy a ser la docente del cursillo de ingreso para programación. Después, muy probablemente, me vean en programación 1, junto con otro profe que se llama David Sechi. ¿Sí? El año pasado eran varios turnos los que había en la carrera, y teníamos distribuidos, a mí me tocaba el turno mañana, y él daba los turnos tarde y noche. Este año, bueno, vamos a ver de acuerdo a a la cantidad de inscriptos, a cómo sea la modalidad y demás. Si se abre un solo turno, vamos a estar los dos profes en la misma materia, ¿sí? Bueno, yo soy docente de la Facu más o menos desde el año 2004, yo soy licenciada en sistemas, doy clases en ingeniería en primero y segundo año, y trabajo en el CETIC, ¿sí? En el laboratorio. Bueno, si no me escuchan o alguna cosa pasa con el sonido o así, me escriben por el chat. Yo lo voy a tratar de tener abierto para ir contestando, ¿sí? Bueno, en primer lugar me gustaría que ustedes me vayan dejando después nombre y apellido, y no sé si tienen ya el mail institucional, ¿sí? Si no tienen el mail institucional, vamos a utilizar algún mail alternativo, vayan dejándome ahí, ¿sí? En principio, yo no sé si con el profe de matemática también deben haber arrancado hoy por primera vez. No sé si la clase que viene van a utilizar el mismo Zoom. Pues este es un Zoom que en realidad yo estoy como anfitrión alternativo, no estoy como, digamos, no lo creé yo, ¿sí? Así que bueno, para ver cómo nos conectamos la clase próxima. Los días y horarios que tenemos son los martes de 20 a 22, y los jueves vamos a tener de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche, ¿sí? Bueno. Bien, ahí veo que me están poniendo los nombres. Si ya les dieron el mail institucional, bueno, avísenme si les dieron algún usuario, ¿sí? Yo ahora les voy a ir compartiendo pantalla para mostrarles algunas cosas. Acá. Bueno, ahí estamos. Ese es mi correo. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, esperen que vamos a anotar algunas cositas para que ustedes vayan teniendo. Bueno, en cualquier momento vieron que uno comparte todo, ahora que trabajo desde casa, yo les hablo, ustedes por ahí no me contestan si están silenciados, no se da problema, yo me respondo sola. Bueno, van a escuchar por ahí mi perro y demás, así que bueno, por ahí me tengo que silenciar en algún momento. Bueno, les cuento, les voy a escribir un poco acá, este es el correo al que me pueden contactar, cuando ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Ana Muti, como aparece ahí en el Zoom. Bueno, después vamos a ver si vamos a trabajar, calculo, con la plataforma Teams. Yo no sé si en algún momento han trabajado, si ya empezaron, pero después, bueno, van a tener acceso a la plataforma Teams. Por ejemplo, bueno, Teams está por acá, como para que vean. Bueno, entonces ustedes van a ver que vamos a generar, calculo, nuestro equipo de trabajo. Esperen que... Lo que sí, Teams pone muy lento el asunto, así que bueno, acá no se ve. A ver si lo vamos a ver acá. Les quería mostrar un poquito cómo era. A ver acá, por ejemplo, acá tengo lo de programación del año pasado, el segundo cuatrimestre, donde si damos las clases por Teams, cuando yo lo pongo a grabar, ustedes después instantáneamente les va a aparecer un vínculo para verlo dentro de un chat, ¿sí? Vamos a tener un chat general que les va a quedar grabado, de una clase a otra, que eso por ahí está bueno, sobre todo si hay dudas o consultas. Bueno, tenemos para compartir archivos y demás. El año pasado dimos la materia casi toda, sí, me parece que siempre la dimos a través de Teams, ¿sí? Y después, a través de esta aplicación, uy, no sé ahí si
hubo alguna interferencia. Bueno, entonces el tema es que ustedes, por ejemplo, a través del chat, me pueden buscar acá arriba, ¿sí? Y me pueden mandar un mensaje tipo WhatsApp a cualquier hora, ¿sí? Que eso está bueno por ahí, si tienen dudas y demás, me pueden mandar mensajes de voz, es bastante parecido, digamos, esa parte de la funcionalidad de Teams, que es mucho más amplio, es bastante parecido al WhatsApp, y está bastante bueno, yo con los alumnos lo uso un montón, ¿sí? Bueno, después vamos a usar lo que es acá la plataforma, el CBG. ¿Sí? Nuestra materia va a estar, yo creo que ahora para el cursillo no, pero después va a poder estar en el campus virtual global. ¿Han tenido ya acceso al CBG? No. No estoy enterado de eso. No tuvimos. Bueno, Muy entonces todo eso van a tener seguro con el usuario de la facultad. En realidad ustedes van a tener después una licencia que les va a permitir usar Teams, ¿sí? Van a tener que loguearse con el usuario de la facultad. Bueno, después, por ejemplo, van a tener acá dentro, digamos, esto es la plataforma virtual donde, por ejemplo, es muy sencilla de manejar. Pero para que vayan viendo, o sea, nosotros acá vamos a tener toda la parte de apuntes, van a tener, digamos, trabajos prácticos, parciales, ¿sí? Fíjense que hay alguien que no está silenciado, después el que se está filtrando, si pueden, yo si no vuelvo a ver, los silencio a todos, ahí está, para que no haya interferencia con alguno que se filtre. Bueno, entonces vamos a trabajar bastante desde acá, que está bueno porque tenemos un mismo lugar donde tenemos el repositorio de los archivos, donde tenemos, por ejemplo, bueno, como les decía yo, los trabajos prácticos, tenemos chat, tenemos foros, ¿sí? De acuerdo, digamos, a lo que vayamos teniendo, va a ser la herramienta que vamos a seleccionar. Si por ahí para las clases y para chat usamos Teams, después para compartir archivos, para hacer trabajos prácticos y para los parciales, seguramente utilicemos esta plataforma que es el sistema que se usa es Moodle, ¿sí? Bueno, sobre todo ahora, yo para compartirles archivos que me gustaría que tuvieran, no tengo ahora los medios, digamos, para pasárselos. No sé si en Zoom puedo. Si puedo, después les voy a compartir. Acá en chat hay un botoncito que dice archivo. Puede ser que por ahí bueno, no sé si sirve perfecto. para eso Sí, o puede está para ser. decorarlo más. Esperen que voy a fijarme acá. Esperen, acá tengo esto. Quiero ver dónde me voy al chat. Cuando estoy compartiendo pantalla no veo todas las mismas cosas. Bueno, yo después se los voy a compartir, ¿sí? Ahora lo vamos a ver acá en mi pantalla. Bueno, entonces vamos a empezar. A ver, quiero ver qué... bueno, no sé si vamos a tener algún tipo de examen cuando termina el cursillo. El cursillo son 6 clases. Digamos, la última clase va a ser la semana... vamos a mirar acá. Esto es, entonces, la última clase nuestra va a ser el 11 de marzo. Y calculo que inmediatamente va a empezar la materia, ¿sí? La materia vuelve a arrancar de cero. Esto es una introducción, pero, digamos, para que ustedes les dé la pauta más o menos de qué se trata la materia, que es una de las más importantes por ahí de primer año, porque es la que por ahí los va a meter de lleno a ver si lo que eligieron es lo que les gusta, si está bueno y demás, los va a acercar a eso, así que bueno, esto les va a dar como un pantallazo, pero después volvemos a arrancar de cero, ¿sí? No se desentusiasmen si hay algo que no les sale, si hay algo que no entienden. En general lo que pasa por ahí con esta materia es que es como muy disímil los conocimientos que ustedes traen, ¿sí? Por ahí a uno que ya lo vio en la escuela le resulta una pavada y lo agarra rápido, y otro que no sabe muy bien de qué se trata y esto no lo vio nunca, ¿sí? Entonces vamos a tratar en esta primera instancia, sobre todo, vamos a tener que nivelar para abajo, ¿sí? Vamos a tener que arrancar como si nadie supiera nada, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosita ustedes me van interrumpiendo. Si algo no se entiende, no se escucha y demás, me frenan en el momento que quieran, ¿sí?
Bueno, yo todo me lo anoto, como para ir viendo. Bueno, acá estamos. Vamos a arrancar un poquito con una parte de teoría, ¿sí? Esperen que esto lo voy a achicar, así no veo nada, listo. Y vamos a arrancar de acá. Disculpe, profe, ¿puede mostrar de nuevo su correo? Que Mi no correo. llegué a anotarlo. Dale, sí, sí. Acá está. Gracias. Bueno, esto de paso voy a cerrar acá Teams, que ocupa bastante lugar. Listo. Bueno. Listo, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, esto es un apuntecito que después me gustaría que tuvieran. Yo después les voy a compartir también el apunte de la cátedra, digamos, hay un solo apunte con el que nos regimos, a veces lo dividimos en dos, pero es un solo apunte que vamos a trabajar, y yo tengo acá como otro apuntecito que lo aborda desde distintos lugares, pero la teoría es una sola y no es muy densa, para nada. Bueno, vamos a tener que definir algunos conceptos básicos para la solución de problemas por medio de computadoras. Digamos, a ver, ¿qué entendemos por el concepto de sistema? ¿Se acuerdan que siempre que lo hablaban por ahí en la escuela, o cuando yo iba a la escuela, que hace un montón de años ya, bueno, decían siempre que un sistema es donde el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Digamos que cuando nosotros abordamos el término sistema, estamos tratando con un componente que en realidad actúa con un montón de otros componentes, es decir, que no está aislado. Nosotros no podemos ver, digamos, por ejemplo, un problema como algo que va a estar aislado del resto, sino que lo tenemos que tratar como un todo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si nosotros vamos a tratar el área de facturación de un negocio, ¿sí? Vamos a entender que esa área de facturación no se mueve sola en forma independiente, sino que va a tener que interactuar probablemente con el área de personal, con el área de producción, con, digamos, con distintas áreas dentro de la misma empresa o de un determinado negocio, ¿sí? Cuando ese sistema nosotros lo volcamos a un equipo informático, a una computadora, es que tratamos, digamos, con un sistema computacional o sistema de información. Bueno, estos son conceptos como para ir definiendo y viendo de qué se trata. ¿Qué entendemos nosotros por un programa? ¿Sí? ¿Qué es un programa? Cuando, qué sé yo, ustedes por ahí pueden escuchar de, ay, necesitaría un programa que me maneje los turnos de, qué sé yo, no sé, de un consultorio médico o de lo que fuera. ¿Qué es un programa? Un programa en realidad es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Es un conjunto de instrucciones que una computadora puede interpretar, ¿sí? Donde puede tomar datos de entrada y puede arrojar datos de salida, ¿sí? Bueno, un programa en que esas instrucciones, ¿en qué están escritas? Digamos, ¿cómo llegan a la computadora? Llegan escritas a través de un lenguaje de programación. Así como nosotros tenemos un lenguaje y nos entendemos a través del lenguaje español, por ejemplo, una computadora puede entender sentencias que están escritas en un lenguaje de programación, ¿sí? Un lenguaje de programación puede ser, qué sé yo, puede ser lo que antes era Visual Basic, si alguien empezó a programar en otra época, puede ser Visual Fox, ¿sí? Puede ser VisualNet. En realidad son lenguajes que tienen sentencias escritas en idioma inglés, por ejemplo, que es bastante parecido al idioma inglés, y que la computadora después puede traducir internamente para convertirlos en ceros y unos, que es el único lenguaje que entiende, ¿sí? Es el código binario. Pero uno no programa en código binario, sino que uno programa en un lenguaje de programación que se llaman lenguajes de programación de alto nivel, ¿sí? Se llaman de alto nivel porque es bastante parecido al idioma que manejamos los humanos, y esas sentencias después son traducidas internamente a través de un compilador o un intérprete al código máquina, al código que puede entender la computadora, ¿sí?
Bueno, ese código que nosotros escribimos como programadores, es lo que nosotros escribimos un lenguaje de programación, un programa en código fuente, ¿sí? El código fuente es el que está escrito en un lenguaje de programación. Después ese código fuente se compila o se interpreta y genera el código objeto, que es el que va a poder entender la computadora, ¿sí? Bueno, como les decía, esta parte es bastante teórica para saber, digamos, dónde está nuestra materia ubicada, ¿sí? Cualquier duda, ustedes me paran. Entonces, bueno, a ver qué dice acá del lenguaje de programación, es cualquier lenguaje, esperen que corro esto, me molesta a mí, ahí está. Es cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse para definir una secuencia de instrucciones, ¿sí? Es esto que hablábamos. El único lenguaje que entiende la computadora es el lenguaje máquina. Después hay lenguajes como el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de muy bajo nivel, ¿sí? Es un lenguaje que, si bien no es lenguaje máquina, es bastante parecido, donde se trabaja con posiciones de memoria, todas cosas, digamos, que en un lenguaje de programación de alto nivel estamos bastante abstraídos de todo eso, ¿sí? Es bastante más sencillo. Bueno, la diferencia de compiladores e intérpretes, después vamos a ver que es, digamos, los compiladores y los intérpretes son los que traducen ese código fuente que nosotros escribimos como programadores a código objeto, que es el que puede entender la computadora, ¿sí? Esos compiladores e intérpretes son traductores, y lo que varía entre uno y otro es la forma en la que traducen. Uno, el compilador, lee primero todo el programa que nosotros escribimos y lo traduce entero, ¿sí? Una vez, digamos, de la primera a la última sentencia. En cambio, el intérprete va traduciendo y ejecutando instrucción por instrucción, digamos, como para hacer a grosso modo una descripción. Bueno, computadora seguramente ya todos sabemos de qué se trata, pero bueno, es importante que identifiquemos que la computadora tiene dispositivos que son de entrada, digamos, que nos permiten a nosotros ingresar la información, como puede ser, qué sé yo, un mouse, un teclado, puede ser un lector de código de barras, ¿sí? Un lector de huella digital. Tenemos dispositivos de salida, como puede ser, por ejemplo, una impresora, ¿sí? Y hay algunos dispositivos, bueno, que son los dispositivos de entrada-salida que sirven para las dos cosas. Tanto permiten, como por ejemplo una pantalla táctil, nos permite introducir información y nos permite obtener información de la computadora. Bueno, tenemos la unidad central del procesamiento, que es lo que llamamos el microprocesador, que tiene la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, ¿sí? A lo que mi madre le dice, a lo que mi madre cree que es la compu. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y después tenemos la memoria primaria y la memoria secundaria, ¿sí? La memoria que es propia interna de la computadora, como puede ser la memoria ROM, que es lo que permite que la computadora arranque, y la memoria RAM, que es la que necesita de la alimentación eléctrica para conservar el contenido, ¿sí? Después tenemos los dispositivos externos, como puede ser, digamos, un pendrive, como puede ser un disco externo, el disco duro mismo, ¿sí? Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Es claro? La memoria ROM, Sí. ¿qué memoria era? ¿Primaria? Claro, la memoria, en realidad la memoria primaria se llama la memoria RAM. La memoria ROM es una memoria que es de solo escritura, que viene escrita, digamos, desde fábrica, y es lo que permite que la computadora bootee, ¿sí? ¿Sí? Bootee Sí, sí, quiere sí. decir que arranque. Claro. Bien. Sí, sí. Ahí está. Gracias. Bueno, después tenemos instancias, digamos, tenemos algunos personajes que vamos a ir viendo dentro del sistema informático, donde vamos a tener, por ejemplo, programador, analista, ingeniero en sistemas, licenciado en sistemas, ¿sí? Digamos, lo que nos va a permitir, esperen que cierro la puerta. Bueno, acá van a ver un diseño un poco infantil, que es la habitación de mi hijo. Bueno,
Por ejemplo, el programador muchas veces puede estar como, ser como la mano derecha del analista. Por ahí el analista de sistemas puede tener una visión global, ¿sí? de una situación y decir, bueno, yo necesito un programador que me programe esta parte, otro programador que me programe esta parte, y es como el encargado de enlazar todo, ¿sí? O puede ser que a veces el programador también haga las veces del analista, ¿sí? De analista de sistema, entonces, que sea el encargado de realizar todo. A veces también depende del presupuesto y de la envergadura de lo que se vaya a realizar, ¿sí? Qué sé yo, probablemente si nos llaman para, o si los llaman a ustedes para realizar un sistema informático para una clínica, que no tiene nada informatizado. Bueno, para una persona sola, evidentemente eso va a ser algo muy grosso, por ahí se necesitaría tener como un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces ustedes por ahí, frente a una situación así, bueno, va a haber que encontrar, o bien que lo hagan ustedes como programadores, o un analista, o un ingeniero que diseñe el sistema, y bueno, que vaya asignando a los distintos programadores las distintas partes a programar, ¿sí? Pero bueno, a veces a uno le toca hacer todo. Como programador, a veces nos toca hacer de analistas y demás, ¿sí? Bien. Bueno, definimos después como usuario, el usuario directo, que puede ser el que opera el sistema que nosotros vamos a desarrollar, y el usuario indirecto por ahí es aquel que no lo opera, pero sí recibe los informes que nuestro sistema emite, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, que tengamos a una secretaria de un consultorio médico como usuario directo que va a operar un sistema, y por ahí la gerencia de ese consultorio médico va a tomar del sistema, que aunque no lo opere, va a obtener las estadísticas, qué sé yo, de cuando hay, por ejemplo, mayor cantidad de afluencia de gente, cuáles son los horarios muertos del consultorio, cuál es la obra social que más trabaja, digamos. Entonces, a pesar de no operarlo, sí, digamos, opera indirectamente. Bueno, ¿y dónde entra la parte de algoritmos? Que es lo que abarca toda esta parte de programación 1, ¿sí? Bueno, y a partir, digamos, de esto que trata el cursillo. Nosotros en programación no vamos a ver en ningún lenguaje de programación, nosotros vamos a estar en una instancia previa, que es la fabricación del algoritmo. Digamos, nosotros teniendo un problema que resolver, no nos sentamos y empezamos a programar, ¿sí? Primero lo que se hace es hacer el algoritmo, digamos, es sentarnos en un papel y desarrollar los pasos con los que nosotros resolveríamos el problema. Qué sé yo, por ejemplo, vamos a suponer, yo necesito un programa que me calcule el promedio de edad de los alumnos de primer año de programación, de Tecnicatura Universitaria en Programación, ¿sí? Ese sería el requerimiento. Nosotros no pasamos directamente y nos sentamos a programar, sino que primero lo que hacemos es un bosquejo en papel, ¿sí? Es ir indicando, digamos, cómo serían las sentencias, las cosas que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder obtener ese promedio que nos solicitan, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nosotros ese algoritmo? Que en realidad no es más que un conjunto de pasos que nos permiten dar solución a un problema dado, ¿sí? Lo podemos hacer a través de un método gráfico, ¿sí? Como eran los diagramas de flujo, si lo vieron en la escuela, digamos, donde hay acciones, por ejemplo, la lectura de datos tenía una forma de rectángulo, las estructuras de decisión tenían una forma de rombo, por ejemplo, a través de flechas se indicaba cuál era la sentencia que seguía, digamos, cuál era el orden de los pasos que se iban a ejecutar. Después tenemos algunos que son no gráficos, como puede ser el pseudocódigo, donde en realidad no hay ninguna figura, sino que está todo escrito, ¿sí? Después vamos a ir viendo ejemplos de esto. Y están los híbridos. Dentro de los híbridos están los diagramas de Chapin. Nosotros lo que vamos a trabajar es en diagramas de Chapin, ¿sí? O también los van a ver como Nasis-Scheiderman,
que son los creadores, ¿sí? Pero si ustedes ponen Chapin en Google, lo van a poder ver. Esos son el algoritmo, los algoritmos los vamos a desarrollar mediante diagramas de Chapin, que es un método mixto. Bueno, vamos a pasar al ciclo de vida de un sistema de información. Esto vamos a avanzar un poquito más rápido. Bueno, normalmente, digamos, ¿cómo es el paso para que, digamos, a qué nos vamos a enfrentar después, el día de mañana? Digamos, ¿cómo nos vamos a enfrentar? ¿Cómo va a ser el ciclo mediante el que se va a desarrollar el sistema? Lo primero que sucede siempre es que alguien se contacta con nosotros porque quiere resolver algún problema que tiene mediante un programa de computadora, un sistema de información, ¿sí? Entonces, a partir de eso se va a originar una investigación preliminar. Eso lleva muchísimo tiempo. Normalmente, digamos, es algo muy importante. Por ejemplo, a ver, qué sé yo, si yo quisiera, me pide un almacenero que quiere llevar un control de stock de los productos que tiene en su almacén. Entonces, yo probablemente le pueda preguntar, bueno, quién es la persona que hace las compras, cuántas veces por semana realiza las compras, si tienen un único proveedor o tienen más de un proveedor, si vende de forma mayorista y de forma minorista o ambas, si trabaja con cuentas corrientes, quién es el que carga los pedidos, quién es el que los recibe, quién es el que los chequea. Digamos, todo esto ocurre antes de que nosotros nos sentemos a ver cómo haríamos el algoritmo o cómo vamos a programar ese sistema, ¿sí? O sea, es algo donde uno tiene que interactuar mucho con el lugar donde ese sistema se va a implantar, ¿sí? Bueno, a partir de esto, digamos, nosotros recabando toda esta información, y además es un ida y vuelta, no es algo, digamos, que nos dan toda esa información y ya no nos contactamos más. No, esto probablemente a uno le quedan dudas y llama por teléfono y puede decir, bueno, no, y esto, ¿quién lo hacía? Y te gusta que se haga de esa manera o te parece que se podría hacer de otra manera más aceitada, qué sé yo, que la persona que elabora el pedido sea la que hace el pedido y la que lo chequea. Si te parece que en vez de estar pidiendo 3 veces por semana, no te conviene consolidarlo en una sola y hacer un pedido más grande. Todo ese tipo de cosas son charlas que se dan en forma permanente, ¿sí? Después de ahí nos vamos a sentar, vamos a hacer un análisis de esto que nos están pidiendo, a ver si el sistema que nosotros queremos implantar va a abarcar todo eso, o vamos a tomar solo una pequeña parte, porque después puede ser que por ahí la persona tenga una idea de algo que quiere, que sea algo, qué sé yo, que es más de lo que puede pagar, es más de lo que tenía pensado gastar, ¿sí? Entonces, bueno, no, entonces esta parte, no, la parte, qué sé yo, de las cuentas corrientes no la informatizo, pero sí la parte de los pedidos, ¿sí? Digamos, eso es la parte donde tenemos que analizar, digamos, cómo desarrollaríamos el sistema, ¿sí? Todo esto, digamos, puede ser hecho o en papel o en una herramienta de computadora, lo que fuera, ¿sí? Después pasamos, digamos, al diseño lógico. Normalmente para esto nos vamos a servir de varias herramientas, qué sé yo, para desarrollar, por ejemplo, una base de datos, hay un diseño especial que es el modelo entidad-relación, que seguramente lo van a ver en su momento. Bueno, para hacer la parte de programación vamos a tener los algoritmos, ¿sí? Bueno, y después de eso, recién la parte de programación entraría en el cuarto paso, que es el diseño físico. Es cuando nos sentamos con toda esta información, ya nos sentamos a programar, ¿sí? Las distintas partes de nuestro sistema. Después de eso viene una prueba, que es por ahí bastante engorroso, por ahí, digamos, le tenemos que pedir a otro que lo ejecute para que lo pruebe y ver si se desencadena algún error, qué tipo de error se produce, ¿sí? Todo el proceso es bastante largo. Y después hay una implantación.
La implantación también es un tiempo de prueba y error, que es eso, decir, bueno, no, el operador se dio cuenta que cuando hace clic en este botón, después de cargar un apellido con un acento, le da un error. Bueno, entonces nosotros nos abocamos a corregir los distintos errores que se vayan presentando. Nos vamos a encontrar que hay errores que son errores de sintaxis o errores donde nosotros escribimos mal un código, que por ahí son los errores más fáciles de solucionar. Después también hay otros errores que son de tipo lógico, que esos son más difíciles de implementar. Por ejemplo, qué sé yo, un error de tipo lógico sería que yo quiero calcular el promedio de edad de 35 personas y en vez de hacer un promedio, ¿se acuerdan que es la suma, por ejemplo, de todas las edades y la división por la cantidad de personas que sumé? ¿Sí? Bueno, qué sé yo, voy a hacer un promedio de 35 y divido por 30. Eso sería un error de lógica, digamos, donde el sistema no nos devuelve el dato correcto, pero ya tiene que ver con un error que no es sintáctico, no es que hay un código mal escrito, sino que hay una forma de pensamiento mal plasmada. ¿No? Que voy a apagar. Bueno. Vamos a seguir, ya vamos a entrar un poquito más ahora a la parte de algoritmos. Acá sí, ya empezamos un poquito más con esto. ¿Se les hace muy denso? Un poco es denso. No, por favor, no. Bien, bueno. Bueno, nosotros para trabajar vamos a necesitar trabajar con datos, ¿sí? Hay datos que van a ser de tipo numéricos, ¿sí? Enteros, reales, y dentro de eso hay como una amplia gama, enteros cortos, enteros largos, reales, con cuántos lugares después de la coma, etc. Vamos a trabajar con datos que van a ser de tipo lógicos, ¿sí? De todo vamos a ir viendo ejemplos, datos alfanuméricos, que serían los textos que mezclan números con letras, ¿sí? Esos serían los datos simples. Y después vamos a trabajar con datos complejos, como pueden ser los arreglos, ¿sí? Que son unidimensionales y multidimensionales. Los unidimensionales son los arreglos o los vectores de una sola dimensión, como pueden haber visto en matemática, y los multidimensionales son las matrices, como por ejemplo puede ser lo que es una planilla de Excel, ¿sí? Que está formada por columnas y por filas, ¿sí? Bueno, y después las estructuras. Eso lo vamos a ir viendo esto como un pantallazo inicial. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos, digamos, esto? ¿Dónde cae dentro de la programación? Vamos a abrir acá un Excel. Bueno, por ejemplo, nosotros nos vamos a imaginar que la memoria de la computadora es más o menos así, ¿sí? La memoria de la compu está dividida toda en cuadraditos, ¿sí? Nosotros, estos cuadraditos tienen digamos, como una dirección electrónica que tiene que ver con un número en binario. Nosotros no vamos a manejar ese número en binario. Nosotros lo que vamos a utilizar son variables, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a decir que vamos a elegir un pedacito de la memoria, este pedacito, por ejemplo, y a este pedacito le voy a llamar A, ¿sí? Este pedacito le vamos a llamar A. Entonces tenemos una variable A. Ahora vamos a ver si lo vamos entendiendo. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que la edad de una persona la voy a, qué sé yo, vamos a seguir con el ejemplo que veníamos, que era que íbamos a calcular el promedio de edad de 35 estudiantes, ¿sí? Entonces vamos a leer la edad del primer estudiante y la vamos a guardar en A. Entonces vamos a suponer que el primer estudiante tiene 18. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que a la posición de memoria A le asigné
18. ¿Sí? Ese es la flechita esa que ustedes ven ahí, es lo que se llama asignación. Y en realidad también lo van a poder ver como A igual 18. ¿Sí? La flechita y el igual sirven para asignar. ¿Qué quiere decir asignar? Es darle un valor a algo. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo que acá a la variable A le voy a dar un valor de 18. El nombre de la variable es lo que nos permite referirnos a una posición de memoria sin tener que recordar el código electrónico de esa dirección. ¿Sí? En vez de recordar la dirección, nosotros le ponemos un nombre. Si nosotros queremos usar, por ejemplo, tener un dato de tipo entero, vamos a necesitar un cuadradito de memoria. ¿Sí? Ahora, probablemente si nosotros quisiéramos guardar un tipo de dato real, ya no nos alcance con un cuadradito de memoria. Vamos a necesitar 3 cuadraditos de memoria, porque en vez de leer edades, por ejemplo, puedo leer temperaturas. Y una temperatura capaz que lleva un número con coma con muchísimos decimales. Entonces ya no lo puedo guardar en un cuadradito porque no me alcanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar 3 cuadraditos. Eso es lo que nosotros hacemos cuando decimos que una variable es de tal o cual tipo. ¿Sí? Una variable de tipo entera, probablemente, ocupa un solo cuadradito. En cambio, una variable de tipo real ocupa 3 cuadraditos. Por eso es importante, digamos, a este conjunto de 3 celdas consecutivas lo llamé A. ¿Sí? Entonces es importante a la hora de definir una variable es decir, qué tipo de variable voy a usar, ¿sí? Para saber qué espacio en memoria voy a necesitar. Si yo defino una variable como real, va a ocupar más espacio que si defino una variable como entera. Yo en este caso, por ejemplo, que voy a utilizar 35 posiciones de memoria para guardar 35 edades, en realidad la edad uno no tiene, qué sé yo, 18,25 años, uno tiene 18, hasta que cumpla 19 sigue teniendo 18, ¿sí? Entonces voy a necesitar un solo cuadradito para cada edad, ¿sí? Y así es que a este otro cuadradito lo puedo llamar B, se lo voy a ir poniendo con colores, a este otro cuadradito lo voy a llamar C, ¿sí? Puede que no sean contiguos, que esto los tenga ocupados con otra cosa, y en realidad el cuadradito D lo tenga ubicado en otra posición de memoria, ¿sí? Lo que yo quiero que sepan es que nosotros a esos cuadraditos de memoria los vamos a llamar variables, ¿sí? Les vamos a poner un nombre. Nosotros así vamos a operar con el programa. Bueno, vamos a seguir viendo. Bien, desde la diapositiva actual. Bueno, nosotros vamos a tener que, como dice acá, cualquier lenguaje de programación tiene la capacidad de realizar a los datos los cálculos más complejos, mediante un conjunto de operadores. Sí, o sea, nosotros con esos datos vamos a poder operar. Yo, de hecho, para calcular el promedio de 35 estudiantes, voy a tener que leer la edad de cada uno de ellos y los voy a tener que sumar, ¿sí? O sea, si yo quisiera hacer eso, ¿qué hago? Leo la edad del primero, la guardo, leo la edad del segundo, la sumo a la edad del primero y la guardo, leo la edad del tercero, la sumo a la edad de los otros dos y la guardo, ¿sí? Entonces, en realidad es un procedimiento que por ahí nosotros podríamos resolver con 2 variables. Uno para leer la edad y otro para ir acumulando la edad, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Para eso yo voy operando con los datos. En este caso, ¿qué hice? Tengo que utilizar operadores aritméticos, ¿sí? De suma, resta, multiplicación. Fíjense que los tenemos acá. Lo que llamamos operadores aritméticos son los que son el más, el menos para la suma y la resta, el asterisco para la multiplicación, la barra de dividir para la división. Mod es un operador que nos permite obtener el resto de una división, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos 8 mod 2, nos devuelve que el resto de la división de 8 dividido 2 es 0. Si nosotros hiciéramos 9 mod 2,
el resultado sería 1. Es el resto de la división, ¿sí? Es otro operador distinto al de la división. En vez de arrojarnos el cociente, nos da el resto. ¿Mm? Y después tenemos la asignación. Después tenemos otros operadores que son los operadores relacionales. Los operadores relacionales son mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual y distinto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite un operador relacional? Nos permite comparar dos valores. Por ejemplo, yo puedo preguntar si 5 es mayor que 8. Y eso da un resultado. O da verdadero o da falso. ¿Sí? Eso te sirve para, por ejemplo, contraseñas. Exacto. ¿Sí? Si el número ingresado es igual a un número que tenés guardado, te da el acceso como verdadero. Si no, te da el acceso como falso. ¿Sí? O por ejemplo, qué sé yo, si vos querés calcular, hacer una división, incluso para este promedio, donde nosotros tenemos un montón de datos acumulados, bueno, voy a verificar que la división no la haga por un número 0, porque me va a dar un error. Entonces, para eso tengo que comparar que sea distinto del valor 0 el divisor, ¿sí? Bueno, y después tenemos operadores lógicos, ¿sí? Los operadores lo que nos permiten es juntar los datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo sumo un número entero a otro número entero, me va a dar resultado un número entero. Digamos, si uso un operador suma entre dos variables enteras, me va a dar una variable entera. Si uso un operador relacional entre dos variables enteras, me va a dar un valor de tipo lógico, ¿sí? Si uso un operador lógico, me va a dar un resultado también lógico. Lógico o booleano es lo que se llama verdadero o falso, ¿sí? Que en la diapositiva de atrás esto no lo habíamos visto, en los datos lógicos. Los datos lógicos se llama, por ejemplo, al 0, 1, que es verdadero o falso, ¿sí? True o false, verdadero o falso, digamos, se le puede decir de cualquiera de esas maneras. Lo vamos a ir viendo, no crean que a partir de esto ustedes vayan a entender nada. Esto es como un primer pantallazo. Bueno, vamos a ver las tablas de verdad, tampoco los quiero apabullar ahora, pero sí lo vamos a ir viendo por ahí la clase que viene el jueves. Sí, esto lo vamos a dejar en suspenso. ¿Alguien vio en algún momento tablas de verdad? No, profe. No. No, Bueno. profe. No. Estos son operaciones lógicas, ¿sí? Vamos a ver después cómo se implementan esto. Estas son las tres principales. Hay más, ¿sí? Esta sería la tabla lógica del operador AND. AND es lo mismo que decir y, AND quiere decir y en inglés. OR es la tabla de verdad de la operación lógica o inclusivo, ¿sí? Después hay otra que es o exclusivo, que es distinta, pero la que vamos a usar más frecuentemente es esta. También van a poder utilizar la otra. Y esta es la tabla del NOT, ¿sí? Que ya las vamos a ir viendo cómo las vamos a ver en la práctica. Bueno, y los operadores tienen, como en matemática, tienen un orden de precedencia, ¿sí? Porque nosotros probablemente nos encontremos en alguna sentencia varios operadores, ¿sí? Y tienen un orden en el que se van ejecutando. Por ejemplo, si yo veo paréntesis, es lo que primero voy a resolver, como en matemática. Después este signo de exclamación sería como un menos, ¿sí? Como sería por ejemplo, si 1 es el valor, no 1 es el valor contrario. Bueno, eso es el no, ¿sí? El signo de exclamación. Después tenemos, es lo que se hacía en la escuela como separación en términos, ¿sí? Que primero ejecutan, por ejemplo, el por y el dividido, y después como último ejecutan el más y el menos. Bueno, acá es así. Después se resuelven, después de la suma y la resta, se resuelven el menor, el mayor, el menor igual, el mayor igual. Después se resuelve el igual y el distinto. Y después, por último, se resuelven el AND, el OR, y esta asignación,
¿sí? Este es el igual de la asignación. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, esto que les decía yo de las variables, esto sí es algo que vamos a ver ahora muy prontito. Nosotros a las variables les podemos poner cualquier nombre si respetamos unas determinadas reglas, ¿sí? Los lenguajes de programación nos van a exigir que esas reglas se cumplan, porque si no nos va a dar un error de sintaxis, ¿sí? Quiere decir que el programa no se va a ejecutar, se va a parar porque hay algún error. Entonces, nuestras variables tienen que comenzar con una letra, puede ser mayúscula o minúscula. Hay lenguajes de programación que son sensibles al caption, digamos, si es que está activa la mayúscula o la minúscula, donde, por ejemplo, la palabra, qué sé yo, var, en minúscula no es lo mismo que la palabra var en mayúscula, ¿sí? Que los toma como dos variables distintas. Por ejemplo, el lenguaje C++, que ustedes lo van a ver ahora en el primer cuatrimestre, distingue el caption de una variable, ¿sí? Si está en minúscula, no es lo mismo que esté en mayúscula. No deben tener espacios en blanco, ¿sí? Yo a una variable no le puedo poner la variable con espacio en el medio. Tiene que ser un nombre único, sin espacios. Puede contener algunos dígitos y caracteres especiales que están permitidos, pero después del primer carácter. Y no cualquier carácter, ¿sí? Probablemente no les deje colocar un signo de exclamación o un signo de interrogación, pero sí les admita un guión bajo. La longitud de los identificadores puede ser de hasta 8 caracteres, ¿no? Eso normalmente puede ser de más también, ¿sí? Pero es como, la idea es no ponerle a una variable, qué sé yo, qué sé yo, quiero guardar el segundo nombre de una persona, no ponerle a la variable segundo nombre. Por ahí puedo buscar, qué sé yo, segnom, algo así. Siempre tiene que ser alusivo a lo que guarda, ¿sí? O sea, una variable que va a guardar un nombre, por ahí le puedo poner la letra N para identificarla, o la palabra nom, pero no le voy a poner, para guardar un nombre, no le voy a poner de nombre a esa variable apellido. Siempre tiene que ser alusivo a lo que guardan para que sea legible para ustedes, porque incluso por ahí hay programas que ustedes se van a encontrar, o que a mí me ha pasado. Yo hace rato que no me dedico por ahí solo a la programación, hace rato que no lo hago, y ya estoy más con la docencia, pero por ahí uno se encontraba, que yo, después 4 años de hacer un programa, porque la persona por ahí, por más que los sistemas se actualicen y demás, lo sigue usando porque le funciona bien y demás. Me pasó, por ejemplo, con un taller mecánico, y por ahí, qué sé yo, 5 años después se le ocurre hacer una modificación, y qué sé yo, 5 años después, hace 1000 años que no lo veo. Bueno, entonces, para modificar eso siempre uno tiene que tener como ciertas reglas para programar. Decir, bueno, qué sé yo a los nombres les pongo siempre de este modo, o qué sé yo, a los apellidos los identifico así, los legajos los guardo así. Digamos, tener como un orden para las cosas, ¿sí? Bueno, eso es un buen criterio después para poder modificar programas que hicimos hace mucho tiempo. Bueno, decíamos que tenemos que indicar el tipo. Cuando nosotros indicamos el tipo de una variable, lo que estamos haciendo es definiéndola, ¿sí? Es indicar el tipo. Es distinto de lo que vamos a ver después, eso lo van a ver como definición o como declaración de variables, ¿sí? Cuando uno declara una variable, está indicándole al programa qué tipo de variable voy a usar, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Para saber cuántos espacios de memoria guarda, ¿sí? Para esa variable. Por ejemplo, si yo voy a leer temperaturas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una variable de tipo real. Yo le tengo que decir al programa que usar una variable de tipo real para que guarde más espacio que si fuera a utilizar una variable de tipo entera, ¿sí? Bueno, eso es lo que se llama declarar una variable. Nosotros, con algoritmos, en programación 1, ¿sí? Que es la instancia previa a cuando pasamos a programar en la computadora, no vamos a declarar variables, porque no es necesario. Ustedes cuando pasen el algoritmo a un lenguaje de programación, sí van a tener que declararlas, ¿sí? Es diferente este concepto al concepto de inicializar una variable. Para inicializar una variable, nosotros lo que hacemos es darle un valor inicial. Por ejemplo,
vamos a utilizar la variable pi, porque queremos calcular el radio de varios círculos o semicírculos, no sé, qué sé yo, para identificar, no sé, zonas de peligro en una determinada ciudad, donde nos van a ingresar el radio y demás, y nosotros necesitamos trabajar con una constante. Una constante es una variable que no cambia, digamos, que no varía, por eso se le dice constante. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, a la variable pi, que le pongo de nombre pi, ¿sí? Bueno, para darle un valor inicial, nosotros la inicializamos en 3,14. Eso es darle un valor inicial a una variable. Es distinto de declararla. Son conceptos que a veces se confunden. Bueno, si se desea, se puede indicar su uso. Eso no se hace en algoritmos tampoco. Indicar el tipo de uso es si vamos a utilizar, ya vamos a ver, una variable de trabajo, una variable de tipo contador, una variable de tipo acumulador, que todavía ustedes no van a saber de qué se trata. Si se desea asignarle un valor de inicio en las constantes, es forzoso este punto. Bueno, a ver cómo vamos con la hora. Bueno, ahora en unos minutitos, a ver cómo siguen estas. Ahí estamos. Bien. Vamos a ver 2 y les doy 5 minutitos de descanso, ¿sí? Bueno, los identificadores, entonces, identificadores es en realidad el nombre que se les da a las variables o constantes, ¿sí? Se dividen en 2. En constantes, que es aquel que es un valor que permanece dentro del algoritmo y no se modifica, digamos, arranca, por ejemplo, la variable pi valiendo 3,1416 y termina el algoritmo y sigue valiendo 3,1416, ¿sí? En cambio, variables son aquellos datos que van variando a lo largo del programa, ¿sí? Qué sé yo, yo puedo utilizar una variable donde vaya ingresando la edad de una persona y esto va a ir variando. A medida que voy leyendo distintas edades y las voy cargando en esa variable, ese valor va cambiando, ¿sí? Por ejemplo, edad, ya que cuando puede almacenar en determinado momento mi edad, en otro la tuya, etc. A su vez, las variables se pueden clasificar por su uso. Ahora vamos a ver. Clasificación de las variables. Las variables de trabajo son estas como la que veíamos recién, donde por ejemplo yo voy a utilizar una variable A para guardar la edad, ¿sí? Puedo necesitar también una variable de tipo contador, donde yo pueda leer, qué sé yo, de esas edades que yo leo, quiero saber, por ejemplo, cuántas personas son mayores a 21, ¿sí? O sea, además de calcular el promedio de edad de esas 35 personas, quiero saber cuántas eran mayores de 21, ¿sí? Entonces, para eso tengo que utilizar un contador. ¿Cómo opera el contador? Vamos a suponer que nosotros esto lo hiciéramos manualmente, que yo no lo voy a resolver con un programa, lo voy a resolver en papel. Entonces digo, bueno, leo la edad del primero, anoto que tiene 18 años, pregunto si es mayor a 21 años. ¿No es mayor a 21? No lo cuento, ¿sí? Leo la segunda persona, que me dice que tiene 25 años. ¿Qué hago? Tengo que acumular la edad de esos 25 más los 18 que tenía, ¿sí? Entonces, para eso utilizo un acumulador, donde voy a guardar en ese acumulador ya no el 18, sino 18 más 25, que me da, si no me equivoco, 43, ¿sí? Entonces ya ese acumulador va a valer 43. Y pregunto, ¿esta persona es mayor a 21? Sí, entonces la cuento. El contador que estaba en 0, porque obviamente cuando arranco no tengo a ninguna persona mayor de 21, lo cuento y ese contador ahora vale 1. Leo la tercera persona, que tiene 20 años, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa edad? La acumulo, tenía 43, ahora le sumo los 20 y tengo 63. Pregunto, ¿es mayor a 21? No, no es mayor a 21, entonces no lo cuento, ¿sí? Ahora leo la edad de la cuarta persona, que tiene 30. Bueno, yo tenía guardado 63, si no me equivoco, ahora que tengo 30, ya voy a tener 93 en mi acumulador, y pregunto, ¿es mayor a 21? Sí. Entonces lo cuento. Antes tenía una persona mayor a 21, ahora tengo 2 personas mayores a 21. ¿Sí? Entonces fíjense que el acumulador se incrementa a intervalos que no son conocidos, digamos. Yo voy acumulando valores, ¿sí?
En cambio, en el contador voy a contar de 1 en 1, ¿sí? No paso de 1 a 8 y de 8 a 25. Cuento 1 más 1 más 1. No necesariamente tiene que ser en 1, pero sí puede ser que cuente de 2 en 2, de 3 en 3, ¿sí? Normalmente vamos a utilizar a los contadores para contar de 1 en 1. Y después las variables de tipo bandera son aquellas que toman uno de dos valores, o toman verdadero o toman falso. ¿Para qué podría utilizar una variable de tipo bandera? Vamos a suponer que yo del grupo de 35 alumnos, para mantener el ejemplo, quiero saber si hay alguno mayor de 50 años, ¿sí? Entonces, no me interesa saber cuántos hay mayores a 50 años. Es una variable que arranca en falso, y si en algún momento encuentro alguno que supera los 50 años, esa variable se pone en verdadero y ya no vuelve a cambiar de valor. Me permite saber si algo cambió de estado, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, en una medición de temperaturas, si hay alguna temperatura que superó los 100 y yo necesito que ahí el sistema corte. Bueno, entonces puedo hacer, digamos, que yo siga leyendo temperaturas mientras esta alarma esté en falso. Si la alarma está en verdadero, quiere decir que alguna temperatura superó los 100 grados, entonces ahí se tiene que apagar el sistema de lecturas y encenderse un ventilador, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, hasta acá, más o menos. ¿Fuimos entendiendo de qué se va tratando todo esto? Sí, sí, profe, perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿quieren un ratito de descanso? Dale, profe. Dale, Bueno, Buenísimo. nos tomamos 5 minutitos, ¿sí? Son las 9:03, volvemos a las 9:10. ¿Estamos? Dale, profe. Dale, gracias. Listo, Dale. nos vemos en un ratito. Gracias, profe. Acá la grabación. Me voy a ir a compartir. Bueno, ahí estamos. Y esperen que voy corriendo estas barritas que me aparecen todas acá arriba. A ver, acá está. Miren este canal, lo que es donde tenemos todo. Esperen, estos son algunos de los que sigo yo. Esto es lo que les quiero compartir. Acá donde veo el chat. Bueno, fíjense, esperen que acá no puedo acceder al chat, no sé por qué. Acá cuando estoy conectada sí no puedo acceder, pero ahora después se los copio. ¿Sí? Ahora les cuento qué es lo que van a ver acá. Acá está, ahí. Fíjense que eso es el link, es el canal donde vamos a subir todo. Si mantenemos como el año pasado, y acá van a ver videos. Estas son todas las clases del año pasado. Son un montón. Acá es cuando recién arrancaba, estas son unos videitos que grabé, una pavada, pero esto es intercambio de valores entre dos variables, introducción a la estructura for, cuando no se sabía cuánto iba a durar la pandemia, y después acá tenemos todas las clases. Para que ustedes vean, acá, por ejemplo, tenemos clase de programación 1, ¿sí? Esto es de informática 2, que no tiene los mismos temas que ustedes, pero algunos sí, y fundamentos, que es otra, estas dos son de ingeniería, y algunas cosas les pueden servir, otras no. Fíjense que está cada una con la fecha, ¿sí? Así que cualquier cosa que quieran consultar, pueden verla. Tenemos hasta el último tiempo. Así que entre todos estos videos van a poder van a encontrar, digamos, lo que necesiten, sacarse dudas y demás. Bueno, después, ¿qué más? Asistencia, bueno, yo voy a utilizar el chat de acá, a ver, si después lo puedo guardar. Igual creo que me lo guarda. Sí, me lo guarda. Bueno, asistencia, para compartirles esto.
a ver qué más era. Listo. No, nada más. Listo. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a seguir con esto. Bueno, entonces los diagramas que vamos a utilizar son los diagramas de estructurados de Nash-Schneiderman, ¿sí? Difícil de pronunciar. Bueno, es una mezcla de diagrama de flujo con pseudocódigo, por eso era un híbrido, ¿sí? Se parece al diagrama de flujo porque utiliza, digamos, el formato visual, digamos que nosotros podemos a partir de la forma darnos cuenta de qué estructura se trata, ¿sí? Y también lleva parte que es escrita, que se parece al pseudocódigo, ¿sí? Normalmente nosotros vamos a ver que cada sentencia va en lo que se llama un rectángulo o en una caja. Hay como modos, digamos, en que es prolijo trabajar, donde nosotros ponemos, por ejemplo, en la primera cajita ponemos inicio, en la última cajita ponemos fin, ¿sí? En la tercera cajita, digamos, de arriba hacia abajo, vamos poniendo la inicialización de las variables, ¿sí? Ven acá dice funciones, solo declaración si hubiera funciones y procedimientos que no están en el alcance de programación 1, ¿sí? Esto es acá donde irían la inicialización de las variables. Todo esto lo vamos a ver con la práctica. En las estructuras de selección y cíclicas, indicar el valor del camino posible, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a utilizar dibujitos para algunas estructuras. Por ejemplo, para una estructura de decisión, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar un sobrecito, que le llamamos, donde tenemos una condición, ¿sí? Que esa condición va a arrojar verdadero o falso. Normalmente el verdadero va de la izquierda, no va de la derecha, ¿sí? Está puesto al revés. Pero bueno, tenemos una condición, un valor de verdadero, un valor de falso. Acá tenemos una estructura de tipo hasta, ¿sí? O repetir hasta, que ya vamos a ver, pero digamos lo que les quiero mostrar es que de esta forma nosotros podemos identificar con el dibujo qué estructura se utilizó, ¿sí? Bueno. Las estructuras de control. Las estructuras de control pueden ser secuenciales, condicionales o cíclicas, ¿sí? Ya de acuerdo a lo que necesitemos vamos a necesitar unas u otras o todas, o mezcla de todas, ¿sí? Después una se puede ir poniendo dentro de la otra. Ahora las vamos a analizar, no me quiero olvidar de esto. Me van surgiendo cosas. Vamos a utilizar, normalmente nosotros no pedimos que ustedes utilicen un programa para hacer algoritmos, ¿sí? Podemos hacerlos a través de papel y lápiz. Pero hay un programita que está muy lindo y es el que nosotros como cátedra elegimos. Esperen que me voy para acá, a ver si puedo ver el escritorio. Mostrar el escritorio, acá está. Que es este. Es el Structorizer, o Structorizer, vamos a decir Structorizer más en criollo. Fíjense, no sé si habrá alguna versión posterior, ¿sí? Es un programa gratuito. Si se lo pueden ir bajando, está bueno. Este es el que la cátedra va a utilizar. ¿Qué quiere decir? Ustedes a la hora de subir el diagrama, el algoritmo, lo pueden subir haciéndolo en papel y sacándole una foto, o lo pueden hacer en otro programa que se llama PCInt, que es este que está acá, ¿sí? PCInt, que es conocido también, o en Structorizer. Nosotros el año pasado elegimos, en programación 1 ya les estoy hablando, elegimos Structorizer. Entonces íbamos subiendo muchos diagramas resueltos por nosotros, por los profes, y los subíamos hechos en este programa, ¿sí? No los subimos también hechos en PCInt. La ventaja de este programa es que nos permite ejecutarlo, y nos permite distinguir si hay algún error de lógica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si estamos calculando un promedio y lo estamos calculando mal,
bueno, nos puede, el hecho de poder probarlo como si fuera un programa realmente, está bueno porque nos permite ir detectando errores, ¿sí? No es condición sine qua non que lo tengan, pero está bueno que lo pudieran hacer. No me acuerdo cuál es la página desde la que se baja, pero si ustedes lo googlean, esperen que... Y la vemos, es desde acá. ¿Sí? Acá fíjense que van a tener downloads para que lo bajen. ¿Sí? Fíjense que acá les dice, de acuerdo a cuál es la versión del sistema operativo que tienen y demás. No corre para celulares, por lo menos hasta el año pasado no, y tablet diría que tampoco. Así que, pero si tienen compu lo van a poder usar, y si no tienen, no se preocupen, ¿sí? Después acá, bueno, hay una guía, pero está en inglés. Yo después les voy a subir una guía que esté en castellano, más chiquita, pero que está buena. Así que bueno, si lo pudieran tener, está bueno. Profe, Porque, estoy en la sí, página. ¿En qué parte dijo que lo descargue? es acá en la parte de downloads, Download. ¿sí? Ahí estamos. Yo creo que Gracias, no se veía. lo instalé con esta. Cualquier duda, lo vamos viendo, ¿sí? Fíjense, les voy a poner acá, a ver si lo puedo poner en el chat. Acá, a ver si... Me cambia el lugar de las cosas. Ustedes igual están viendo bien mi pantalla, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Bárbaro. Esperen que no encuentro acá donde era para el chat. Me desapareció la otra barrita acá. Ahí está, estoy haciendo lío, parece que tuviera 500.000 años. Tengo 44, nada más por las dudas les aclaro. A ver dónde lo pongo, porque no veo el chat para escribirles. Acá, a ver. Bueno, se los pego ahora en un ratito cuando vuelvo. Sí, se los pego ahora cuando vuelvo. Porque ahora Ahí no lo veo paso dónde. yo, profe. Ahí lo paso Ahí yo. está, ¿ves? Cuando me escriben, yo doy vuelta. Ahí está. Profe, ¿cuánto pesa la aplicación? No, es chiquito, chiquito. Incluso instala muy poquito, o sea, te queda el programita, no me acuerdo acá donde lo tengo, ya te digo cuánto pesa, pero pesa poco. Un par de mega peso nomás. Sí, Pesa sí, es nada. chiquito, es chiquito. Ahí estamos, a ver, abrir ubicación. ¿Dónde lo tengo abierto? Sí, es chiquito, chiquito. Ahí lo vemos. Ahí está, 8 megas. Perfecto. Sí, que dicen acá. Y ahí está. Sí. Ah, no, esto es el acceso directo. Ahí estamos. Bueno, sigo. Ya total nos queda poquito tiempo. No quiero retrasarme más. Bueno, lo voy a ir corriendo acá de la pantalla. Bueno, esto ahora lo vamos a ver. Volvemos acá. Bueno. Entonces dijimos que hay estructuras que son secuenciales, condicionales, que pueden ser simples o múltiples, y cíclicas, con cantidad desconocida o conocida de iteraciones. Ahora vamos a ver para qué sirve. Una acción o instrucción sigue a otra en secuencia. Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente. Ejemplo, vamos a ver acá si tengo alguno, a ver si yo acá lo había guardado. Ejemplos. A ver si acá tengo un ejercicio sencillo. Esto no le den bolilla. Esto después lo saco. Lo que está a la derecha, les digo, que esto es en pseudocódigo, ¿sí? No nos interesa, después debe haber una opción para ocultarlo. Bueno, el diagrama de Chapin es lo que está en la parte blanca, ¿sí? Esto, bueno, esto sería lo amarillo, esto no, acá lleva el nombre del ejercicio, ¿sí? Pero en realidad el Chapin es todo lo que está en blanco en este momento, ¿sí? Si lo hiciéramos, digamos, en papel, lo que normalmente nosotros haríamos es agregar, esperen que vuelvo acá, agregamos, por ejemplo, una sentencia de inicio, que iría acá arriba,
y una sentencia de fin que iría acá abajo. Esto si lo hiciéramos en papel. Ven que cada cosa tiene su propia cajita, ¿sí? El algoritmo, el diagrama de Chapin se ejecuta siempre de arriba hacia abajo, no vuelve para arriba, ¿sí? No es que digo, después de esta sentencia, volver a la sentencia 2. Solo vuelve cuando se trata de una estructura cíclica, que ya lo vamos a ver y que ahora no hay un ejemplo. Entonces, bueno, en Structorizer, cuando lo bajen, ustedes en vez de tener una instrucción ingresar, van a tener una instrucción que se llama input. Esto después lo podemos cambiar desde las preferencias acá en la parte de analizador, ¿sí? Ya lo vamos a ver, no los quiero marear. Vamos a abstraernos de eso, vamos a pensar que estuviéramos haciéndolo en lápiz y papel, ¿sí? Donde yo acá tengo, esto es una instrucción, ¿sí? Ingresar, es una acción. Entonces, la instrucción ingresar, lo que me permite es leer un dato. Y acá a continuación va el nombre de la variable, ¿sí? Es como si yo dijera que acá, por ejemplo ahí, esta variable le voy a poner el nombre al lado, sea la variable cant peces, ¿sí? Ahí está. Entonces yo ingreso un valor en cant peces, ¿sí? De acuerdo a que ese valor sea menor a 5, ¿sí? Fíjense que a una variable que se llama porcentaje le asigno el valor 0,9. Este es un ejemplo complicado, esperen que acá esto lo borro para que no sea tan complicado, y en este caso le vamos a poner porcentaje, le asigno un valor de 0,98, por ejemplo. ¿Sí? Esto es como para que vean un ejemplo, no es para que sepan hacer nada, ¿sí? Pero acá donde vemos una instrucción que se ejecuta debajo de la otra, ¿sí? Estas se ejecutan secuencialmente, ¿sí? Y hay estructuras donde el algoritmo se separa de acuerdo al resultado de esta condición, o voy a seguir por este lado o voy a seguir por este lado. No puedo seguir por los dos lados a la vez. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bien. Eh, Después sigo ejecutando. ¿Cómo? No, que sí, que sí. Sí, perfecto. Si hay alguna duda en el chat, me avisan. A ver, ya lo instalé, gracias. Bárbaro. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Vamos a empezar desde el principio. Ingresa una variable que se llama cantidad de PCs, cant PCs, ¿sí? Sí, entonces vamos a suponer, yo ingreso acá el valor, ingreso el valor 9, ¿sí? Compara ese resultado, averigua si es menor a 5. 9 es menor a 5, no. Va a salir por el lado del falso. Entonces, a otra variable se le asigna el valor 0,98. A la variable porcentaje le asigno el valor 0,98. ¿Sí? Hasta ahora hicimos eso. La instrucción que sigue es esta, que dice que a una tercer variable, ¿sí?, se le asigna el valor cant PCs, que era 9, por 23.000 por porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar, que es lo que nos tiene que mostrar el programa, ¿sí? Nos va a dar, a ver, acá tengo la calculadora, 0,9 por 23.000 por el porcentaje, 0,98, ¿sí? Entonces, el programa tiene que mostrar que después del descuento tiene que pagar 20.286. ¿Puede ser? ¿O está más o menos? A ver, era, cantidad de peces era 9 por 23.000, ahí está, me parece que me había comido un 0, por .98. Tiene que pagar 202.860, ¿sí? A ver dónde Entonces, sacamos la computadora de 23.000 pesos.
A ver, entonces, vamos a ver acá. Vamos a ir al debug, es el que nos permite ejecutar, ¿sí? Fíjense que las instrucciones son simples, ¿sí? En este caso no hubo ninguna inicialización de variables. Porque, a ver, atención, que esto es algo que se van a empezar a confundir. Inicializan todo. Entonces acá, por ejemplo, un error común es poner cant PCs igual a 0. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando a esta variable un valor igual a 0, ¿sí? Pero a continuación leo esa variable. Cuando yo leo, piso lo que esa variable tenía. O sea, lo que hice en la primera instrucción es darle a la variable cant PCs el valor 0, ¿sí? Pero cuando se ejecuta esta instrucción, esta que está acá, ya directamente el operador ingresa el valor y piso el valor que tenía. Entonces, ¿para qué hice lo primero? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Esto grábenselo que es importante. Normalmente las variables que se inicializan son las variables de tipo contador, las constantes, las de tipo acumulador. Acumulador y contador van a ser moneda corriente. Para todo van a utilizar contador y acumulador. Tanto ya sea en programación 1 como en la práctica en general. Siempre se va a tratar de contar algo o acumular algo. Y las variables de tipo bandera se inicializan para saber si después cambian de estado. Estas son variables de trabajo, ¿sí? Cant PCs, porcentaje y total a pagar, ¿sí? Porque estas sirven para hacer cálculos, para mostrar cálculos, pero en realidad no acumulan nada y no se refieren a sí mismas. Ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Bueno, entonces acá ven en la práctica lo que sería un algoritmo, ¿sí? Acá, si yo lo voy a ejecutar, me va a dar error la sentencia inicio. Fíjense, vamos a ver si la reconoce o no. ¿Ven? Inicio no es una función correcta. Por eso en structorizer le sacamos el inicio y el fin. ¿Mm? Esta sentencia, si bien no hace nada, no perjudica, no me va a dar un error. A pesar, eso es algo que es, yo le estoy haciendo a la máquina que haga algo que no tiene sentido, pero no quiere decir que el resultado que vaya a dar sea incorrecto, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que acá con el debug, nosotros acá con la primera opción que es Start Laser, ¿sí? Fíjense que nosotros le ejecutamos y nos permite, ven que dice, inserta un valor para cant PCs. Yo ingreso el valor 9, y acá hay otro error, el 098 no debe querer la coma, tiene que ser un punto. Eso es lo que se llama un error de sintaxis, ¿sí? Algo que dio error, algo que no reconoció. Fíjense, entonces ingresamos un valor para cant PCs, ingresamos 9, y fíjense que nos dice que el total a pagar es 202.860, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto hoy. ¿Estamos? Bueno, entonces esto nos permite ejecutarlo. Por ejemplo, si yo hiciera la prueba que en vez de comprar 9 vamos a comprar 4 PC, ¿sí? Fíjense que acá se ejecuta por el otro lado. No sé si lo vieron porque va rapidito, pero fíjense que le pongo 4 y se ve de qué lado se ejecutó, ¿sí? No cayó de este, sino que cayó de este lado. ¿Mm? Esto es lo que se llaman estructuras de tipo secuencial, y esto es una estructura de tipo condicional simple, ¿sí? Después vamos a ver lo que son los condicionales simples anidados y lo que son los condicionales múltiples, ¿sí? Sin embargo, digamos, un condicional múltiple puede ser reemplazado por un montón de condicionales simples. Los condicionales múltiples no todos los lenguajes de programación los admiten. A esta altura ya diría que sí, pero no todos. Bueno, esperen que vamos a ir cerrando cosas así, no me hago lío. Esto. Entonces todos estos programitas después, todos estos algoritmos se los vamos a ir subiendo. Bueno, a ver, ¿en qué sigo? Vamos acá. Bueno, entonces esto es lo que habíamos visto como estructuras secuenciales, ¿sí?
Para las estructuras secuenciales vamos a disponer, digamos, de algunos comandos que nos permitan, por ejemplo, ingresar variables, mostrar variables. Las sentencias, digamos, de asignación son también instrucciones que vamos a encontrar dentro de las estructuras secuenciales, ¿sí? Son las que vimos recién en el ejemplo. Después tenemos las estructuras condicionales, comparan una variable contra otros valores. A veces va a haber condiciones que, esperen que me lo voy a anotar para la clase que viene, que era lo de tablas de verdad, que vamos a ir viendo. Les voy a dar un poquito de práctica la clase que viene también, como para hacerlo más fácil, más dinámico para ustedes. A ver, va a haber condiciones que puedan ser compuestas. Yo puedo decir que si quiero calcular el promedio de edad de un grupo de estudiantes, ¿sí? De 35 estudiantes, para mantener el ejemplo que veníamos, pero quiero calcular el promedio de edad de los mayores de 21. No quiero calcular el promedio de edad de toda la clase. Quiero calcular el promedio de edad de solo los que tienen más de 21 años, ¿sí? ¿Se entiende cómo sería el cálculo que tengo que hacer? Entonces, cualquier cosa me consultan. Entonces yo, por ejemplo, voy a ir leyendo, ingresando las edades, ¿sí? Y como condición, para contar y para acumular la edad de las personas que tienen mayor a 21 años, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una pregunta, no, en ese caso sería una pregunta simple, quiero buscar una pregunta doble, que sea mayor a 21 y menor a 50. Quiero el promedio de edad de los mayores de 21 y menores de 50, ¿sí? De los que estén en ese rango, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una pregunta que sea doble, voy a preguntar si la edad ingresada es mayor a 21 y si la edad ingresada es menor a 50, ¿sí? Eso es una condición compuesta, ¿sí? Entonces, fíjense que acá dice, compara una variable contra otros valores, porque puede ser contra más de un valor. Yo en este caso tengo dos condiciones que se tienen que cumplir para que acumule la edad y cuente a esa persona. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. estas estructuras son las que nos dan la capacidad de crear sistemas inteligentes, es decir, que toman decisiones. Las condiciones simples son aquellas en las que solamente se puede escoger uno de dos caminos, como en el ejemplo que vimos, o condiciones múltiples son aquellas que solamente se puede escoger uno, esperen que corro esto, uno de n caminos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo puedo decir que, a ver, tomando otro ejemplo, yo voy a ingresar el número de día de la semana, ¿sí? Ingreso para el lunes ingreso el 1 y para el domingo ingreso el 7, ¿sí? Y así, digamos, sucesivamente. Y quiero que me muestre en la pantalla de qué día de la semana se trata, ¿sí? Entonces ingreso el 1 que me muestre que se trata del día lunes, ingreso el 2 que me muestre que es el martes, y así. Entonces yo voy a tener que comparar la variable número de día contra distintos valores. Puede haber ingresado el 1, puede haber ingresado el 2, puede haber ingresado el 3, así hasta el 7. Ya no comparo con un solo valor, comparo contra 7 posibilidades. Eso es lo que sería un condicional múltiple, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Después hay estructuras que son repetitivas. Voy a correr esto que no lo veo. Nos permiten ejecutar varias veces un conjunto determinado de instrucciones. Ven, por ejemplo, cuando yo les decía que quiero calcular el promedio de edad de 35 personas, yo la edad la voy a tener que repetir, la voy a tener que leer 35 veces, ¿sí? Es una acción que tengo que repetir. Siempre que leo la edad, la tengo que sumar. Vuelvo a leer la edad, la vuelvo a sumar. Vuelvo a leer otra edad, la vuelvo a sumar. Fíjense que en realidad son dos acciones que las repito 35 veces, ¿sí? Entonces se da un ciclo, algo que se ejecuta una cantidad de veces. A veces esa cantidad puede ser conocida, cuando yo les digo, por ejemplo, que voy a calcular el promedio de edad de 35 estudiantes, y a veces puede ser que yo no conozca la cantidad de personas para las que voy a calcular el promedio de edad,
¿sí? Puede ser que, digamos, que yo voy a ir acumulando la edad mientras tenga datos que ingresar. Cuando ya no hay ninguna persona más en el salón, asumo que terminé de acumular las edades de los estudiantes y terminé, ¿sí? Entonces, en eso se va a basar que utilicemos una estructura de tipo mientras, ¿sí? O una estructura de tipo para, ¿sí? Esta en general no la usamos, no la hemos usado tampoco en programación 1, porque puede ser reemplazada por el mientras y es más efectiva y también tiene que ver con la costumbre, ¿sí? Y después hay algunas características que tiene que las vamos a ir viendo con el correr de las clases. Ahora es mucha información. Algunos ejemplos sueltos. Ven, por ejemplo, sería, acá tenemos tres estructuras secuenciales, un condicional simple, ¿sí? Y después acá tenemos una secuencia más. Esto es lo que sería una condición múltiple, donde yo una variable la comparo con más de un valor, digamos, tengo posibilidad de que el chapín se siga ejecutando por acá, o por acá, o por acá, o por acá. En cambio acá tengo dos caminos posibles. Fíjense a la vez que, de este lado se ejecuta una sola instrucción, y de este lado se ejecutan dos instrucciones, ¿sí? Sí es condición de que el condicional termine siempre a la misma altura. No puedo terminar de este lado más arriba y de este lado más abajo. Aunque de este lado se haya ejecutado, digamos, tenga lugar una sola instrucción, termino a la misma altura que termina lo que sucede del lado del verdadero, ¿sí? Bueno, acá hay una estructura de tipo mientras, ¿sí? Estos eran unos ejemplitos como para que vieran. Y acá hay unos ejercicios propuestos. A ver qué hora es, son las 10 menos cuarto. Bueno, vamos a hacer un solo ejemplo de estos. Dice, diseñar un algoritmo que determine el máximo de dos números enteros, ¿sí? Entonces yo voy a tener que utilizar, ¿cuántas variables? Dos. ¿Por qué? Porque en una voy a tener que guardar un número y en otra voy a tener que guardar otro número, ¿sí? Después voy a tener que comparar y después voy a decir si el más grande fue el número A, por ejemplo, o el número B. Vamos a ver en un ejemplo cómo haríamos esto. Esa es la teoría resumida. Después voy a irme echando con otro poquito de teoría, pero vamos a arrancar con un ejercicio nuevo. No lo voy a guardar. Y ahí estamos. Vamos, esperen que lo voy a hacer más grandecito para que lo puedan ver. Bueno. Entonces, fíjense, yo voy a necesitar acá, ¿cuántas variables dijimos? Esto lo vamos a sacar para no confundirlos. Dos variables. Dos variables. Profe. Le puedo poner una variable A y una variable B, ¿sí? O podría ponerle el número que yo quiera, N1 y N2, ¿sí? Respetando los identificadores, las reglas para conformar identificadores, ¿sí? Hay palabras que se llaman palabras reservadas del lenguaje. Yo a una variable no le puedo poner como nombre de esa variable la variable ingresar. Esa es una palabra reservada. No le puedo poner a una variable de nombre if, porque es una palabra reservada. Es una palabra que el lenguaje usa para otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces le vamos a poner de nombre A y de nombre B. Bueno. Entonces, vamos acá lo que tenemos, a diferencia de hacer todo manualmente, que es todo más rápido, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar una cajita, que esto es para leer, ¿sí? Entonces yo voy a hacer, el que quiere lo puede ir haciendo en papel. Acuérdense que a algunos les va a aparecer para ingresar una variable, si tienen el structorizer, en vez de ingresar les va a aparecer input, que es lo mismo en inglés, ¿sí? Entonces yo acá ¿qué voy a poner? Ingresar A. No sé si quedó como A y B o como N1 y N2, ahí está. Ingresar A, ¿sí? Después voy a utilizar otra cajita que diga ingresar B. Después, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un cálculo matemático, ¿sí? Donde voy a utilizar
una tercera variable, que la puedo usar o no. Miren cómo vamos a hacer. Yo puedo decir mostrar, que es otra palabra reservada, ¿sí? Que nos permite hacer una acción. El que no tiene mostrar les va a aparecer como output. ¿Sí? Input y output. Bueno, mostrar A más B. Donde yo no utilicé más que dos variables, ¿sí? Acá le vamos a poner de nombre ejemplo. Entonces, fíjense, si yo lo hago en papel, escribo esto y ya está. Si yo lo quiero hacer en Structorizer, lo puedo probar. Entonces, fíjense que acá me dice, inserta un valor para A. Entonces le voy a poner 6. Le doy a aceptar. Acá me va a pedir un valor para B, 9. Y me muestra A más B. ¿Sí? Structorizer da alguna posibilidad también de mandar un mensajito en pantalla. Yo creo que esto se hacía así. Ingrese un número. Creo que nos permitía hacerlo así. A ver. ¿Ven? Que acá yo le puedo mostrar. Esto se llama leyenda. Es lo que quiero que el usuario vea en la pantalla. ¿Sí? Ingrese un número, fíjense 6. Para la otra no le puse la leyenda, ingreso el 8. Y muestra el 14. Una tercera opción, o sea, esto es lo que se llama tipo maquillaje. A la hora de hacer un algoritmo, esto no es necesario que aparezca. ¿Sí? Después ustedes se van a dar cuenta que el usuario tiene que saber qué es lo que está ingresando. Yo no le puedo dejar solamente un cursor titilando para que ingrese algo que ni siquiera sabe qué es lo que tiene que ingresar. ¿Sí? Bueno, no me quiero distraer, lo que les quería mostrar es que a veces, acá yo no utilicé una tercera variable. Si utilizo una tercera variable, puedo hacerlo, por ejemplo, asignando la variable C, le asigno A más B. Utilizo una sentencia más, y después, ¿qué tengo que hacer? Mostrar C. Y fíjense que hace lo mismo, nada más que ocupa un tercer espacio de memoria. Vamos a suponer que yo ingreso acá el 6, acá ingreso el 5, esta variable va a tener 11. ¿Sí? Entonces fíjense que el resultado, a los efectos, digamos, de la prueba, 6, 5, 11. ¿Sí? Hace lo mismo, nada más que me llevo un paso más. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Esperen acá. Algún día me voy a ir de la reunión sin querer, sepan que todo eso me puede pasar. Structorizer instalado, ese era el último mensaje. Bueno, espero que les haya resultado ameno a pesar de tanta teoría. Quedo en que yo averiguo, que yo averiguo qué pasa con el tema del Profe, examen. Sí. una pregunta. El contenido que mostró recién, ¿lo va a pasar también? Sí, les voy a pasar todo. Ah, perfecto. Me hubiera gustado tener un aula, pero no voy a tener un aula virtual. El tema es que se los voy a poder pasar. Acá no me deja agregarles un archivo porque me quiere vincular Zoom con mi OneDrive y yo no lo quiero vincular. Entonces ese es el tema. Por ahí, ¿saben qué vamos a hacer? Me pueden escribir al mail que yo les mandé y me lo piden y yo se los paso. ¿Sí? Dale, profe. Genial, perfecto. Incluso ahí les puedo pasar después el apunte que vamos a usar en programación 1. La materia es exigente, pero tienen muchas vías para ir. Lo que no se entiende, ir viéndolo, de contactarnos. Yo, si contactan alumnos que me han tenido en el cuatrimestre pasado, en el año pasado, contesto a cualquier hora, mando ejemplos, mando mensajes de voz, digamos. El contacto es permanente, si ustedes así lo quieren. Digamos, nadie que no entienda se va a quedar en el camino porque sí.
¿sí? O sea, van a tener un montón de posibilidades de recuperarse y de seguir adelante. Así que no las pierdan. ¿Eh? Dale. Perfecto, profe, Así perfecto. que, bueno, nos vemos entonces el jueves a las 6:30 y les dejo un ratito entre las horas, así no se les hace tan cansador. Bueno, mándenme mail el que quiera y les voy a subir esta clase. Calculo que la voy a subir mañana, ¿sí? Así ya la tienen también en YouTube. ¿Estamos? Bueno, hasta luego. Listo, profe, listo. Hasta mañana. Chao, chicos. Buenísimo. Nos vemos.